Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Temas nacionales. Los consejeros de participación ciudadana de mayoría fueron oficialmente restituidos en sus cargos luego de que el juez de la Concordia, Ángel Lindao, anuló el juicio político de la Asamblea Nacional. El legislativo apelará a esta decisión. Aceptar la acción de protección presentada por la accionante. Estas fueron las reacciones de los consejeros de participación ciudadana Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibed Estupiñán y Francisco Bravo, tras escuchar la resolución del juez de la Concordia, Ángel Lindao, con la que oficialmente se los restituye a sus cargos. El poder de la ciudadanía ha ganado al poder político que ha pretendido ofender nuestra institución y meterle la mano a los concursos. Tras 2 horas de audiencia, el magistrado resolvió aceptar la acción de protección interpuesta y anuló el juicio político con el que la Asamblea Nacional, con 85 votos a favor, destituyó a los 4 consejeros el pasado 18 de noviembre. Luego de escuchar a las partes, determinó que se vulneró la seguridad jurídica y se violó el procedimiento, pues el juicio político se desarrolló a pesar de que no existía un informe de la Comisión de Fiscalización que lo respalde, tal como señala la norma. Y por ende genera indefensión absoluta, y es lo que el juez nos ha dado la razón. En su resolución dispuso además que en 5 días la Asamblea Nacional, a través de su máximo representante, deberá presentar disculpas públicas a los consejeros y que al ingreso del legislativo se ponga una placa con una frase que marque un precedente. Ningún poder del Estado está por encima de la Constitución. Ninguno, es lo que ordenó el juez. Por su parte, los consejeros de participación apuntaron que a partir de ahora la Asamblea Nacional no se podrá negar a posesionar a Roberto Romero como superintendente de bancos, una autoridad designada por ellos a primera hora del sábado 3 de diciembre. Porque en esta actividad judicial quedan legitimadas nuestras actuaciones. Por tanto, la designación fue legal, fue legítima, fue constitucional. Las reacciones en la Asamblea Nacional no se hicieron esperar. Esta violación a la Constitución y deslegitimando a la Asamblea Nacional, y que el Consejo de la Judicatura deberá también tomar cartas en el asunto para sancionar. Yo voy a poner esa queja. Algo en lo que coincidió la defensa del legislativo, quien afirmó que apelará esta decisión ante la Corte Provincial de Justicia, pues aseguró que este procedimiento es una grosera intromisión de un órgano jurisdiccional a una función del Estado. El presidente Guillermo Lasso hizo la entrega oficial del proyecto de reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas participen en el combate al crimen organizado. Guillermo Lasso llegó a la Asamblea en medio de sus simpatizantes. Antes de entrar al Palacio Legislativo, defendió su propuesta de reforma parcial a la Constitución que pretende que las Fuerzas Armadas ayuden a la policía a combatir el crimen. Porque Ecuador el día de hoy libra una batalla con los mafiosos, con el narcotráfico y hasta con la narcopolítica. Por eso pidió a los legisladores que no le den la espalda a la gente, y eso pasa por tratar de forma urgente este proyecto. ¿Están del lado de los ciudadanos o del lado de los criminales? Tras estas palabras y acompañado de sus ministros de Estado, ingresó al Palacio Legislativo en medio del desorden por la falta de organización. Allí Virgilio Saquicela lo esperó al pie de la puerta del hemiciclo legislativo. Los invito a deponer intereses políticos, partidistas y personales para urgentemente dar trámite a esta reforma. Estamos sintonizados con las necesidades del pueblo ecuatoriano. El primer poder del Estado tiene 137 pensamientos, pero en cuestiones de seguridad uno solo. La reforma al artículo 158 de la Constitución busca permitir el uso complementario de las Fuerzas Armadas con la policía, sobre todo en asuntos de seguridad interna. Ahora pueden hacerlo exclusivamente bajo un estado de excepción. Y como lo ha dicho el presidente, no podemos estar de estado en excepción, de estado en excepción. El trámite pasa por 2 debates parlamentarios separados por 90 días y luego una votación, para lo que se requieren 92 votos que el gobierno no tiene. Entiendo que hay algunos partidos, especialmente cercanos a la centroizquierda, que no están de acuerdo en que las Fuerzas Armadas contribuyan
con la policía a la tarea de seguridad. Pero si hay los votos para esta reforma, esta terminará en un referéndum aprobatorio. Mientras tanto, lo más pronto es que el CAL se reúna para calificar este proyecto de reforma. La hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair podría ser devuelta a la constructora china Sinohydro para su reparación, administración y operación. Fausto Yepes conversó con el ministro de Energía, Fernando Santos, y nos cuenta lo que dijo. Con cerca de 18.000 fisuras en los distribuidores detectadas en uno de los túneles, la hidroeléctrica más grande y costosa para el país podría dejar de ser de propiedad del Estado si es que se concreta una oferta de la constructora Sinohydro para comprarla y asumir su reparación, administración y operaciones. El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, confirmó a este noticiero que frente a la imposibilidad de recibir la obra, se analizan esta y otras opciones. Ellos se hagan cargo de la planta y nos devuelvan la plata que nos costó. Así es, que se le dé una concesión, dicen que puede durar 50 años, muy bien, nos cobran una tarifa por kilovatio hora, pero ellos son los responsables de la planta, de repararla, de cuidarla, de protegerla. Frente a las fallas detectadas en esta emblemática obra de la Revolución Ciudadana, una de las opciones planteadas inicialmente era reconstruir la casa de máquinas y hacer nuevos trabajos en las obras de captación de aguas del río Coca. Pero reconstruir una obra de esta magnitud parece imposible. Nos devuelven la plata que nos costó, por supuesto, y es llévense su cosa, como se dice. Las fisuras en los distribuidores, se advierte en informes internos del proyecto, son cada vez más graves y significan un alto riesgo para las operaciones de la hidroeléctrica, cuyo costo para el Estado se acerca a los 3.000 millones de dólares. Muchas de estas fisuras fueron reparadas, otras han aparecido después. De ahí que una primera propuesta para devolver la central a sus constructores y recuperar parte de la inversión habría salido de los propios directivos de Sinohydro. Santos cuenta que se estarían comprometiendo a asumir el costo total de la reparación o eventual reconstrucción de la obra. Frente al presidente de la República y al embajador de China, ellos mismos hicieron la propuesta. A todo esto se suma el riesgo que implica el avance de la erosión regresiva y que amenaza con parte de las instalaciones de esta hidroeléctrica. Para el ministro Santos, esta podría ser la forma en que el Estado deje de gastar en una obra que le ha traído más de un dolor de cabeza, sin siquiera haberla recibido en su totalidad. Los 2.000 millones de dólares deberían devolvernos, porque si bien costó 3.000 millones, pero sí han generado más de 1.000 millones durante estos años, así es que estaríamos hablando de 2.000 millones. La infraestructura de captación de aguas del río Coca, amenazada por esta erosión regresiva, identificada en febrero del 2020, también corre riesgo de perderse. Si bien la erosión se habría detenido en el kilómetro 8 antes de afectar las obras de captación, es otro de los riesgos que Santos cree no debe asumir el Estado, sino los constructores. Continuamos, amigos. El presidente Guillermo Lasso se reunió con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Realizaron una evaluación sobre la cooperación de ese país con Ecuador. Belén Merizalde nos cuenta los resultados de esta reunión. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, llegó la tarde de este miércoles hasta el Palacio de Carondelet como parte de una gira por Ecuador y Colombia. Allí fue recibido por el presidente Guillermo Lasso, con quien en junio pasado ya había pactado este encuentro para abordar temas relevantes entre ambas naciones en cuanto a seguridad. Temas tan delicados como el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de armas. Así que con gran ilusión y esperanza mantendremos una conversación siempre muy franca, muy directa, entre dos países que buscamos fortalecer aún más nuestras relaciones. Alrededor de 1 hora y media duró la cita, en la que también participaron varios miembros del gabinete. El ministro del Interior, Juan Zapata, detalló que el encuentro sirvió para evaluar los avances de la cooperación estadounidense en la lucha contra el crimen organizado. Revisamos los temas relacionados a las operaciones del crimen organizado. También revisamos la situación en frontera junto a nuestro ministro de Defensa, los temas relacionados a nuestros puertos y aduanas y temas de ciberseguridad. Es a través de las alianzas que podemos realmente atacar estos desafíos.
Según Zapata, los primeros resultados de esta cooperación ya están a la vista y giran en torno a la posibilidad que hoy tiene el Ecuador para determinar de dónde provienen las armas que utilizan las estructuras criminales. Ya nos dio resultados positivos en la ciudad de Guayaquil en el último operativo de inteligencia que pudimos determinar, ustedes recordarán, 20 bloques de material C4. Supimos exactamente cuál es el país de origen y cuál es la trazabilidad hasta llegar al Ecuador. Además mencionaron que trabajarán en proyectos alrededor del tráfico de personas, problema que admiten ha incrementado en el último año, generando una migración riesgosa. El presidente Lasso reiteró en cadena nacional que en el país operan narcopolíticos cuyas redes se propone desmantelar. En recientes apariciones públicas, el mandatario ha insistido sobre la peligrosa penetración del crimen organizado. Carlos Acoto tiene los detalles. Las investigaciones que se emprendieron a raíz del bombardeo en Angostura revelaban en 2008 la infiltración de organizaciones narcodelictivas en la esfera política nacional. Fue una de las conclusiones que se hicieron públicas hace 14 años ya, en voz del entonces presidente de la comisión que investigó los hechos, Francisco Huerta Montalvo. Te están dando demasiados hechos y repetidos hechos de estamentos de poder judicial, ejecutivo, legislativo, vinculados al narcotráfico y corrompen la democracia, obviamente. Porque incluso financian campañas. ¿Quién compite con un financiamiento de los narcos? Entonces se advertía de los riesgos de un mal en crecimiento, pero desde el poder sus declaraciones fueron minimizadas y se tomaron como un ataque al gobierno de turno. Los años han pasado y lo que era una advertencia empezó a convertirse en una realidad reconocida incluso fuera del territorio. El caso Narco Generales, destapado por el ex embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, hace un año, es muestra de ello. Su gobierno empezó a retirar visas a ciudadanos ecuatorianos presuntamente vinculados con el crimen transnacional. Más de 300 solo en 2021, según afirmó. En la lista, altos mandos de la policía, Fuerzas Armadas, empresarios, jueces y funcionarios públicos. Casos en que sí hay indicios fuertes que personas han violado nuestras normas o leyes, tenemos el derecho, si no la obligación, quitarles la visa. Ni queremos los ladrones ni su plata en mi país. Ahora el término narcopolíticos forma parte también de los discursos del primer mandatario. Se ha convertido en uno de los blancos a atacar, dice, con la consulta popular que se impulsa. ¿Quién podría oponerse a la extradición de delincuentes que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional? Los que se oponen a la consulta sin siquiera conocer sus preguntas son aquellos que instauraron la narcopolítica como forma de vida. Vamos a desmantelar las redes de la narcopolítica y el narcotráfico que se enquistó como un cáncer. El gobierno habla de pruebas contundentes sobre vínculos entre el narcotráfico y candidatos a las próximas elecciones, en zonas fronterizas especialmente. Se ha dicho desde el Ministerio del Interior que esa información se dará a conocer en su momento. Y la Policía Nacional destina cerca de 900 elementos a la vigilancia de las personas que cumplen arresto domiciliario en el país. Entre ellos hay delincuentes sentenciados por narcotráfico, delitos sexuales y contra la vida. Luisa María Heredia con los detalles. Luis M.L., procesado desde el 2019 por el delito de asesinato, cumplía arresto domiciliario en el Guasmo sur de Guayaquil, pero escapó luego de atacar con ayuda de varios cómplices al policía asignado para custodiarlo. En Pascuales, en cambio, 2 menores de edad que fueron detenidos en junio por el delito de sicariato y que también gozaban de la medida, escaparon luego de que sujetos armados dispararan contra la vivienda en que estaban, pese a la presencia de varios uniformados. Incluso el zar de la cocaína, un albanés detenido en el 2014 en Guayaquil y sentenciado a 13 años de privación de libertad por narcotráfico. Hace poco más de un año se fumó de un inmueble en San Borondón, aprovechando que un juez de garantías penitenciarias le cambió la prisión por arresto domiciliario. En Ecuador a la fecha son 332 las personas que están con arresto domiciliario, la mayoría, 111 en Guayas. De ese total, 84 cometieron delitos relacionados a la tenencia, posesión y transporte de droga, 45 el delito de violación, 43 delitos sexuales y 36 delitos contra la vida. La abogada penalista Mónica Vargas explica
explica que el Código Orgánico Integral Penal establece que se puede sustituir la prisión por arresto domiciliario como medida cautelar, es decir, para asegurarse de que un procesado se presente a su juicio, pero también cuando ya se haya dictado sentencia, aunque la norma especifica que aplica solo en 3 casos, cuando se trata de una mujer embarazada, un adulto mayor o un enfermo en etapa terminal. Muy probablemente esté ocurriendo que las personas podrían estar presentando certificados o documentos en los cuales se establezcan que tienen alguna enfermedad. Para cuidar a las personas con arresto domiciliario se destinan 870 policías en la actualidad. Es una cifra importante de policías que destina la institución para cumplir la custodia de estos ciudadanos durante las 24 horas del día. Estos policías perfectamente podrían estar en servicio preventivo en los diferentes subcircuitos y son ciudadanos o sujetos de alta peligrosidad que están siendo custodiados por nuestros policías. El pasado 4 de diciembre el cabo de policía Johan Vinuesa fue asesinado cuando salía de su turno de custodiar a un exmiembro de la institución, procesado por narcotráfico que tiene arresto domiciliario. En el sur de Guayaquil, al carro en que se movilizaba, le propinaron 40 disparos. Es un riesgo inminente que corren nuestros servidores policiales porque en muchas de las situaciones ni siquiera se toma en cuenta los informes que se entrega a las autoridades correspondientes sobre los estudios de seguridad que se hacen de los domicilios donde van. Pese a ello, la tendencia, advierte Vargas, es que cada vez los jueces dicten más arrestos domiciliarios. La ley es la ley, o sea, el juez, más allá de que de alguna manera se involucra un poco con el tema real, el juez lo que aplica es la ley. Recuerda que hace un año la Corte Constitucional emitió una resolución en la que estableció que la prisión preventiva no puede ser dictada si los fiscales no demuestran por qué no se puede imponer otras medidas, como el arresto domiciliario. Esto con la firme intención de que no se use de manera excesiva. Seguimos, amigos, y atención, vuelve la mascarilla al Ecuador. El Comité de Operaciones de Emergencia decidió la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios cerrados debido al incremento de casos de COVID-19 y enfermedades respiratorias. María Gracia Acosta nos cuenta más. En las últimas semanas hubo un incremento de casos de COVID-19 e influenza, por lo que el COE Nacional resolvió retomar el uso de la mascarilla. De forma obligatoria en espacios cerrados, lugares poco ventilados y donde no se pueda mantener el distanciamiento, como son trabajo, transporte público, aulas, etc. Utilizar mascarilla de forma obligatoria en entidades sanitarias, hospitales, centros de salud, laboratorios. Medidas preventivas que se implementan para salvaguardar la salud de la población. También se dispone la obligatoriedad en espacios abiertos donde no se puede mantener la distancia. Donde se realicen eventos masivos y aglomeraciones donde no se pueda mantener un distanciamiento físico. Recomendar a la población realizarse pruebas de COVID-19 frente a cualquier sintomatología respiratoria. Fue el ministro de Salud, José Ruales, quien explicó el aumento de casos de complicaciones respiratorias. Última semana hemos tenido un incremento de casos de COVID en alrededor de 1.260 casos en relación a la semana anterior. Es decir, hemos pasado de 2.600 a 3.688 casos. Acudamos a vacunarnos los que no se han vacunado las 2 dosis y la dosis de refuerzo. Aclararon que por este aumento de contagios hay un ligero incremento de hospitalización, pero no una importante demanda ni de hospitalizaciones ni de UCI, según la vigilancia efectuada en hospitales públicos y privados. Es decir, vemos que la gravedad de las infecciones por COVID es baja. También estamos registrando infecciones respiratorias agudas graves. Además, las autoridades insisten en el distanciamiento físico, el uso de gel desinfectante, lavado de manos y otras medidas de bioseguridad.